El presidente Gustavo Petro, Gonzalo, ha sido muy activo desde que empezó el bombardeo y pues toda la guerra en la Franja de Gaza, después de los ataques terroristas que cometió Hamás en Israel. Y a pesar de que había una tregua, a pesar de que supuestamente se había llegado a un acuerdo, pues Israel continuó con los bombardeos en la Franja de Gaza, con el discurso de que está presionando a Hamás a entregar a los rehenes. ¿En qué va ese conflicto del que hace días no hablamos, pero que por lo menos aquí en Colombia tiene mucha atención del mandatario y ha trinado bastante al respecto? Va, Camila, en el que el día de hoy se vivió la marcha o la protesta más grande jamás registrada en la Franja de Gaza, al menos desde que inició el conflicto en esta zona, de palestinos en contra del grupo terrorista Hamás. Recordemos que Israel reanudó y cortó ese cese al fuego tras la exigencia de la liberación de los demás secuestrados israelíes que todavía están en manos del grupo terrorista. Hoy Hamás ha dicho que si la idea de Israel es presionarlos, pues estos rehenes morirían. Lo cierto del caso es que no se había visto tantos civiles el día de hoy en esa zona del planeta protestando en contra del grupo terrorista que viene dando una batalla en contra de Israel. Hay que decir que los números no son para nada alentadores, los bombardeos continúan y según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 40.000 personas han sido asesinadas en medio de este conflicto. Pero en línea le tengo a un gran personaje, Camila, una mujer que la comparan muchos con Golda Meir, de esas mujeres fuertes que tuvo el Estado de Israel y que todavía sigue teniendo el Estado de Israel dentro de la política. Fue ministra de Justicia en 2 oportunidades, fue canciller de Israel y a esta hora nos atiende porque se encuentra en Colombia. Ella es Tzipi Livni y nos atiende desde nuestro país. Ms. Livni, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Thank you for the invitation. Déjeme preguntarle, Gonzalo, antes de que usted empiece con las preguntas profundas que son importantes, es ¿cuándo llegó y qué hace aquí la ex canciller? Ms. Livni, thank you so much again for being here with us. And what are you doing here in Colombia? Why are you visiting us right now? I'm here in Colombia and I'm doing something that I'm doing now all over the world, but it is especially important in Colombia, explaining what is the situation in our region, portraying the problematic situation that Hamas is causing, not only to Israelis, but also to the Palestinians. And I've just heard that the Palestinians in Gaza now understand that Hamas is their problem. And I think that the situation is completely misunderstood. Therefore, I think that it's very important to come, to explain, to answer questions, and to discuss the situation in the region, and especially how to create a better future to Israelis and Palestinians alike. Nos dice Camila, nuestra invitada, que está en Colombia, que de hecho está haciendo un tour por la región explicando lo que está pasando desde el 7 de octubre de 2023 entre Israel y Hamás y pues en la Franja de Gaza. Nos cuenta justamente pues que está intentando venir a contar lo que está pasando y nos dice que ha oído que en los últimos días los palestinos se han dado cuenta de su problema y que cree que la situación está completamente malentendida. Dice que ellos ya se dieron cuenta que Hamás es un gran problema y que por eso pues es muy importante venir a nuestra región a explicar y a responder preguntas y discutir pues lo que está pasando y sobre todo cómo crear un mejor futuro tanto para los israelíes como para los palestinos. Ella dijo en su respuesta también, Lucas, que era principalmente importante venir a Colombia. Yo por eso le quiero preguntar, ¿por qué ella considera que es importante Colombia en particular? Por lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, por lo que ha trinado precisamente frente al conflicto de la Franja de Gaza. Ms. Livni, you just said that Colombia, it was very important, especially to explain and answer questions about what is happening in Israel and Palestine. You're saying that because of what our president Gustavo Petro has said in his social media about what is going on between Hamas and the government of Israel? Yes, it was quite frustrating that just few days after the horrors of October 7th, when Hamas entered into nurseries, into houses, kidnapped children, raped women, cut organs, tortured people, and just few days or few weeks later, the president of Colombia said something about that Israel is committing genocide while
Hamas in its own charter, this is their view, this is a jihadist group. So I believe that the right message now is for those of us in Israel, on the Palestinian side, and around the world, believing that there's a need to achieve peace. They should know that Hamas is an obstacle for peace, and by delegitimizing the right of Israel to defend itself, this doesn't help the Palestinians, but it's just strengthening this jihadist group. Nos dice Camila que fue muy frustrante para los israelíes que solo unos días después del 7 de octubre o algunas semanas después el presidente Gustavo Petro efectivamente empezara a hablar sobre un genocidio en la Franja de Gaza, cuando el 7 de octubre de 2023 pues Hamas entró a guarderías, entró a casas, asesinó y secuestró a mujeres, a niños, a personas mayores. Así que nos dice pues que justamente es importante venir a Colombia a hablar de eso y que también se den cuenta de que Hamas es un obstáculo para poder alcanzar la paz. ¿Y con quién se va a ver la exministra Tzipi Livni aquí en Colombia? ¿Con quién se va a reunir? ¿Va a tener reuniones con alguien del gobierno? Miss Livni, who are you meeting here in Colombia? You said you were going to answer questions, but from whom? Are you meeting someone from the government? The meetings are you having are where? I'm making public events. I meet decision makers. I meet the Jewish community, supporting them also in during these times, and even by doing this interview. And I would like to make also another distinction that I believe is important. You know that for many years I am the political opponent of Benjamin Netanyahu, and there is one thing to disagree or to criticize any government policy. This is one thing, but by undermining the right of Israel to defend itself, this is something which is completely wrong, immoral, and also wrong. And the whole idea is to find a way right now how we can move forward, change the situation in Gaza, and change the situation in the region. And I do believe that this is a moment where we have opportunities. Usted le pregunta a Camila con quién se va a reunir aquí en nuestro país. Nos dice que ha estado en varios eventos públicos, que se va a reunir con tomadores de decisiones, con miembros de comunidades judías aquí en Colombia, y que por ejemplo esta entrevista pues también es uno de sus puntos en la agenda. También nos dice que es importante hacer otra distinción, y es que ella por muchos años ha sido la mayor opositora de Benjamín Netanyahu allá en Israel, pero que eso es una cosa y que puede estar en desacuerdo con algunas cosas políticas y gubernamentales, pero otra cosa es estar, digamos, en contra del derecho de Israel de defenderse, y que eso también es incorrecto, y que ahora mismo lo que hay que encontrar juntos es una manera de cómo avanzar, cambiar la situación en Gaza y cambiar la situación en toda la región. But it is a private meeting, since you've asked. It's not a formal visit. Ella dice bueno, que esta es es una visita privada, que ya no está, digamos, en nombre del gobierno de Israel y nada, que esta es una visita privada a nuestro país. No, porque además ella aclara, y es verdad que ella ha sido una opositora del primer ministro Benjamín Netanyahu desde hace años, pero pues también ha sido la exministra Tzipi Livni, pues un actor importante a nivel internacional también, y ahorita le podemos preguntar, Gonzalo, defendiendo los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza. Yo sí quisiera preguntarle a la ex canciller cómo ella puede describir a Benjamín Netanyahu, porque si bien es cierto, ella se adentra en la política, siendo una persona mucho más de derecha en aquel entonces, hoy la vemos mucho más hacia el centro. Ms. Livni, how can you describe Benjamin Netanyahu? How can you describe his thinking? How proceed with terms like a war? After October 7th, there was a consensus in Israel, and I believe also by the international community, that Israel should react. And we all support the goals of the war, that are to release the hostages, to act against Hamas infrastructure of terror, and to topple Hamas as a regime in Gaza, because as long as Hamas remains in Gaza as a regime or as an armed militia, there is no hope for peace. They are completely against the existence of the state of Israel. They do not support two states for two peoples, so what's the use? Later, I can criticize some of the decisions that are being made.
my policy was always to act against Hamas on one hand, but simultaneously to work with the more moderate and pragmatic forces on the Palestinian side, something that unfortunately Netanyahu is not doing. But as I said before, what is more important should be an understanding that if you want to move forward toward peace in the future, an understanding that we should put aside the extremists, the jihadists, and to try and work with the more pragmatic forces in the region, including in the Palestinian side. Usted le preguntaba a Gonzalo que cómo describiría al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Nos dice nuestra invitada que después del 7 de octubre hubo un consenso no solo en Israel, sino casi que en la comunidad internacional, de que Israel debía reaccionar, debía defenderse, que lo primero por supuesto era liberar a los rehenes, atacar la infraestructura de Hamas y estar, digamos, atacando principalmente a Hamas porque está en contra de la existencia del Estado de Israel. Nos dice nuestra invitada que más tarde, después del 7 de octubre, sí hay algunas decisiones que puede criticar de las que ha tomado, porque su política siempre ha sido actuar contra Hamas por un lado, pero al mismo tiempo intentar trabajar con las fuerzas que son más moderadas, más pragmáticas del lado palestino, y nos dice que esto es algo que lamentablemente el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no está haciendo. Sin embargo, vuelve e insiste y nos dice que lo más importante debería ser entender que si se quiere avanzar hacia la paz en el futuro, se debe dejar de lado los extremos, el extremo yihadista sobre todo, e intentar trabajar con las fuerzas más pragmáticas y más moderadas de la región. Sí, yo le quisiera preguntar a la invitada, la señora Livni, sobre estas personas que dicen que las protestas a favor de Palestina, no solamente pues ciudadanos, sino también personas del gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos, que dicen que las protestas pro-palestinas son antisemitas, tienen antisemitismo. De hecho, hay un caso muy importante en este momento en la Universidad de Columbia por ese tipo de propuestas. Ms. Livni, I would like to ask you about the protest pro-Palestine protest. Some people are saying that those kind of manifestations are they have anti-Semitism and they are across with ideas of anti-Semitism. In fact, right now there is a very big case with some of the students in Columbia University. What do you think about that? When those young people sometimes are basically ignorant. I'm just coming from the US also. I had some speaking events in US universities. They are not fighting for a legitimate cause of Palestinians. I was the chief negotiator for peace with the Palestinians. I completely my vision and what I did during my time in politics was to try and reach an agreement with the Palestinians based on two states. But those students, when they call from the river to the sea or free Palestine, first, a Palestinian state never existed, need to be agreed upon. But secondly, and more important, from the river to the sea, the meaning is Palestinian state instead of the state of Israel. So they are not for a legitimate cause, but they are completely against the existence of the state of Israel in this place between Mediterranean Sea and Jordan River. And therefore, it's one thing to support a legitimate national cause of the Palestinians, but completely different thing to act and to call for the destruction of the state of Israel. Usted le pregunta a Ana Cristina sobre las protestas pro-palestinas que ha habido principalmente en Estados Unidos y bueno, que muchas veces se considera como antisemitas. Ella nos dice pues que esto realmente hay un poco de ignorancia en algunas de estas manifestaciones, que justamente acaba de venir de Estados Unidos y que tuvo algunos eventos y conferencias allí en universidades. Nos dice que ellos no están luchando por la causa legítima palestina, sino que hay aquí una especie de confusión. Nos dice que cuando ellos hablan de estar a favor, digamos, de la existencia de lo que se llama del río al mar, pues realmente termina estando en contra de la existencia del Estado de Israel per se. Así que dice aquí, pues esto sucede en Estados Unidos, sucede en algunos países fuera de Israel y de la región, y que realmente aquí habría un poco de falta de conocimiento y que terminan estando implícitamente en contra de la existencia del Estado de Israel. Ella dice que viene precisamente desde los Estados Unidos, de estar hablando allá con diferentes personas. Y por eso yo le quiero preguntar a la exministra Tzipi Livni sobre su opinión de la manera en que el gobierno de los Estados Unidos, bajo la batuta de Donald Trump, está tratando el tema de Israel. Ella dice
y pues se ha conocido que ha sido opositor a Benjamín Netanyahu, pero Donald Trump ha sido pues muy cercano a Netanyahu e incluso los dos han estado de acuerdo con este plan que tiene Trump del Trump Gaza, que lo veíamos a través de su cuenta de Instagram. Ahí estamos, quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ven las imágenes de lo que puso Trump sería su plan para Gaza, que es una cosa pues de verdad que generó muchas reacciones en el Medio Oriente, porque pues parece una especie de burla. Ms. Livni, you just said you came back from the US, and I wanted to ask you your opinion on how the US government under Donald Trump is treating the situation in Gaza, because recently we saw a video published on the social media of Donald Trump saying that his plan for Gaza was Trump Gaza, trying to do like a resort or something like that in Gaza. And Netanyahu agreed, and he said, I agree with this plan that Trump state it's good for the region, even though the Middle East and other countries said that they didn't agree with it. Egypt, Saudi Arabia. So I wanted to ask you about Donald Trump dealing with this situation and your opinion on it. Okay, first, from the positive side, the fact that he supported and brought some of the hostages, not all of them, back home is something that we are all grateful. Secondly, when he says quite clearly that Hamas cannot stay as a regime in Gaza, this is something which is very important and supporting and understanding that Hamas is a problem for peace for both sides. Yet, the idea that Gaza will turn into, I don't know, a new Riviera is something that I think is not realistic. If Palestinians want to leave Gaza willingly, that's okay with me, of course, but I do believe that we should focus now on a realistic plan that all the stakeholders in the region, including Israel, the Palestinian Authority, Egypt, Jordan, the Emirates, and even the Saudis will deal with, that will be realistic, that will change Hamas with another legitimate non-terrorist regime, that will start acting in order to rebuild Gaza, but also demilitarize Gaza in accordance to Israel's security needs. It's very complicated, much more than this video. It's very complicated. There's a need for an agreement, and it's very urgent, because when the time passes by and people believe that one day all the Palestinians will disappear from Gaza, we are losing time. Hamas stays in office, and the opportunity that we unfortunately can miss, the real opportunity that we are having to work with the pragmatics against all the jihadist Iranian groups in the region. Yes, this is part of the internal dispute in Israel. This is my criticism on Netanyahu as well, because it's time to deal with the day after, how Gaza would look like, how Israel's security will look like, and it's not just about spreading nice videos. Well, Ms. Livni, thank you so much for being here with us in Blue Radio. It was a pleasure talking to you and hearing your answers about the situation in Gaza. Thank you so much and welcome to Colombia again. Thank you. ¿Qué nos dijo al final sobre la pregunta del video y cómo Trump estaba manejando la situación en la Franja de Gaza? Sobre eso, Camila, fue por donde arrancó. Nos dice que desde el lado positivo de la relación con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, pues el hecho de que haya apoyado y haya logrado traer de vuelta a varios de los rehenes que estaban en la Franja de Gaza es algo por lo que en Israel siempre van a estar agradecidos. Y segundo, también cuando dice que en Gaza no puede permanecer el mismo régimen, dice ella, terrorista de Hamas, pues eso también es algo que es positivo porque ahí van a encontrar el apoyo. Sin embargo, dice que esto es algo muy complejo, Camila, que esto no basta con simplemente publicar unos videos que de pronto sí se ven bonitos, que de hecho, pues eso pensar que los palestinos van a salir de la Franja de Gaza y van a desaparecer, pues eso no puede pasar, y que de hecho en este momento lo que hay que es centrarse en un acuerdo en el que participará Jordania, participará Egipto y la comunidad internacional, que justamente es muy complejo en cómo responder a las necesidades de seguridad de Israel, cómo responder a la reconstrucción de la Franja de Gaza, pero que esto por supuesto va mucho más allá de un video bonito y que esto es algo muy complicado y que es en eso en lo que toca centrarse en este momento. Era la ex canciller y ex ministra de Justicia israelí Tzipi Livni, que está de visita aquí en Colombia.